En un día de agosto de 1968, Ashima Ganguly, embarazada de 9 meses, se encontraba en la cocina de su apartamento en Cambridge preparando un tentempié improvisado con Rice Krispies y cacahuates tostados mezclados con jugo de lima y una pizca de sal. Era una combinación que le recordaba a los halmuri que solía comprar en los puestos callejeros de Calcuta y que ahora, en su 36ª semana de gestación, le producía un antojo irresistible. Mientras masticaba, leyó por tercera vez esa semana una carta de su madre en la que detallaban los preparativos para el baby shower que habría tenido lugar si estuviera en casa, en India. Este párrafo inaugural encapsula los ejes temáticos centrales de esta novela: el desarraigo cultural, los pequeños actos de nostalgia culinaria, como una conexión con la patria perdida, y la soledad de la inmigrante. La escena íntima de Ashima contrasta con su aislamiento en Massachusetts, estableciendo el tono de melancolía delicada que caracteriza toda esta obra. Me presento rápidamente para los que no me conocen. Yo soy Irving Sun, esto es Crónicas Lunares, esta es nuestra sección de Cuéntame un libro y hoy vamos a hablar del buen nombre, The Namesake, de Jhumpa Lahiri. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónicas Lunares de Sun. Yo soy Irving Sun, escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. La historia sigue la vida de Gogol Ganguly, un hijo de inmigrantes bengalíes en Estados Unidos, cuyo nombre se convierte en un símbolo de su lucha por encontrar un lugar en el mundo. Y bueno, la novela abarca más de 3 décadas, desde los años 60 hasta los años 90, y se divide en 2 ejes narrativos. En la primera parte están los padres, Ashoke y Ashima Ganguly. Ashoke es un ingeniero que sobrevivió a un trágico accidente de tren en la India y que emigra a Massachusetts por su trabajo. Ashima es su esposa arreglada en matrimonio, extraña profundamente su hogar en Calcuta y lucha por adaptarse a la vida estadounidense. El nacimiento de su hijo Gogol, nombrado así por el escritor ruso Nikolai Gogol, debido a una serie de circunstancias accidentales, marca el inicio de su vida familiar en un país lejano. En la segunda parte, titulada Gogol Ganguly, la búsqueda de identidad, Gogol crece rechazando su nombre, que considera extraño y embarazoso, y a los 18 años lo cambia legalmente por Nikhil. Y aunque intenta integrarse a la sociedad estadounidense, ya que tiene relaciones con mujeres no indias como Maxine, termina casándose con Moushumi, una bengalí estadounidense, en un intento de reconciliarse con sus raíces. Sin embargo, este matrimonio fracasa, dejándolo en un limbo cultural. La novela es una novela de formación transcultural que combina realismo doméstico con un tipo de epopeya migratoria. Está escrita siguiendo 3 generaciones, de 1968 al año 2000, y en la primera parte, como ya les dijimos, habla de Ashima y Ashoke, que son inmigrantes. En la segunda parte nos habla de Gogol y Nikhil, que es hijo entre estos 2 mundos, y en la tercera de Sonia, su hermana asimilada. En todo esto hay puntos de vistas múltiples. Alterna todo esto entre Ashima, Gogol y Ashoke. Su estilo es una prosa minimalista con detalles reveladores, por ejemplo cuando dice los zapatos dejados en la entrada. También recurre a símbolos como trenes en el momento del accidente de Ashoke, en libros como el de Nikolai Gogol y su nombre, y tiene una temporalidad elíptica, saltos temporales que reflejan la fragmentación identitaria. Aunque hay ciertos temas clave a consideración, y para mi gusto los más importantes, por ejemplo, el nombre como carga y herencia.
ya que Gogol odia su nombre, pero al final descubre que está ligado a la historia de supervivencia de su padre. También nos habla del desarraigo en el pasaje donde Ashima nunca se siente completamente en casa en Estados Unidos, mientras que Gogol no encaja ni en la cultura india ni en la cultura estadounidense. Nos habla de las expectativas multifamiliares, el conflicto entre la tradición, o sea, el matrimonio arreglado, el deber filial y la libertad individual. Y por último, uno de los temas claves que también se me hicieron bien importantes es la muerte y el legado. La muerte de Ashoka, que obliga a Gogol a reconsiderar su identidad y su conexión con la India. En la cuestión de una perspectiva psicológica, Gogol, en el caso del nombre que se cambió Nikhil Ganguly, sufre de una crisis identitaria, odia su nombre por el escritor ruso hasta redescubrirlo. También representa la rebeldía pasiva, ya que es arquitecto que diseña casas pero que no puede construirse a sí mismo, y representa los amores como un tipo de búsqueda en la cuestión del personaje de Maxine, en la entrada al Watts Culture, en Moshumi, en el retorno fracasado a sus raíces. Pero bueno, en el caso de Ashima, ella representa la depresión silenciosa, ya que extraña a India, pero ya no encaja ahí. Y también representa la maternidad como un tipo de puente, con la cocina híbrida del Thanksgiving, del Día de Acción de Gracias, con curry. Ashoka representa el trauma del accidente, el tren como símbolo de muerte y resurrección, o resurrección, también como el silencio paterno, y su frase "todos somos exiliados" nos refleja su filosofía. En cuestión de la dimensión histórica o social, nos habla de la inmigración bengalí en Estados Unidos en los años 70 y 90, la doble vida, o sea, la comunidad bengalí a fines de semana contra lo que es la acelerada vida americana, las clases sociales, ya que Ashoka es profesor, no taxista, y rompe con todos los estereotipos que se tienen, ya que se habla de que los bengalíes normalmente son taxistas o eran taxistas en su momento, y de los matrimonios arreglados contra el amor romántico, dándonos el ejemplo de Moshumi como un contrapunto. También nos habla un poquito esa relación o esa diferencia que hay entre la India y América, lo que es en su lengua, ya que Ashima lee en bengalí y Gogol se niega a aprenderlo. También nos habla un poco de sus rituales, el Anaprashan, por ejemplo, el primer grano, que es adaptado en Boston. Nos habla de la muerte y el duelo, las cenizas de Ashoka dividida entre estos dos ríos. Pero bueno, hablemos de los datos biográficos de Jhumpa Lahiri. Ella nació en Londres de padres bengalíes y fue criada en Rhode Island. Estudió en Boston University literatura comparada. Tuvo un matrimonio con un periodista griego-americano y se trasladó a Roma para la inspiración de su libro ¿Dónde estoy? Tiene varias obras clave, varios libros que pudiéramos destacar, de los cuales también ya hemos hablado aquí en el programa. Uno de ellos, Intérprete de Emociones, escrito en 1999, que ganó el premio Pulitzer. Otro de ellos que también pudiera recomendar es Tierra Desacostumbrada, que escribió en el año 2008. Y por último, ¿Dónde estoy? En el año 2018, que fue escrito en italiano. Ha ganado el premio Pulitzer, como ya les dijimos, en el año 2000 por Intérprete de Emociones. Sus influencias son Alice Munro, con su minimalismo emocional, B.S. Naipaul, con su desarraigo postcolonial, y Antoine Chekhov, con su quietad narrativa. Estos tres también ya tenemos reseñas de algunos de sus libros. Si quieres echarte un clavado, igual le puedes poner aquí Crónica Lunares de Sun y le pones ya sea Alice Munro, B.S. Naipaul o Antoine Chekhov y te va a salir lo que hemos hecho de ellos. Y como datos curiosos, como comentarios que pudiéramos destacar, este nombre
tiene un título original, el nombre del libro, ¿no? Y hace homenaje al capote de Gogol con un cuento favorito de Ashoke. Por eso se llama El Buen Nombre. Otro dato curioso es la autobiografía revelada de Lahiri, ya que también sintió vergüenza de su nombre, Bhunjaneswari. Este libro ha sido adaptado al cine, dirigido por Mira Nari, con Kal Penn como Gogol, y hay ciertos detalles reales. Por ejemplo, la escena del accidente ferroviario está basado en un hecho real de la India que se dio en 1961. La receta del Halmuri aparece en este libro de cocina de Lahiri también, y es real. Y bueno, ya para finalizar con estos datos curiosos, hay cierta ironía, ya que Gogol odia su nombre pero termina escribiendo, como lo hace Lahiri. En Jhumpa Lahiri, sus obras posteriores exploran lenguajes como identidad. Es un ejemplo el cambio al italiano. En otros escritores, ella ha influenciado en Chimamanda Ngozi Adichie, en su libro American, que nos habla de la inmigración nigeriana, en Ocean Vuong, en su libro En la Tierra somos fugazmente grandiosos, que nos habla de la lengua materna perdida, y en la cultura es ícono de la literatura de la diáspora bengalí, y en el estudio de nombres étnicos en Estados Unidos, por ejemplo en la crisis de Gogol con su cambio a Nidhil. Y en conclusión, El Buen Nombre es una meditación íntima sobre la pertenencia donde Jhumpa Lahiri convierte lo doméstico en universal. A través de los Ganguly, explora cómo las identidades se construyen en los intersticios entre los nombres, las lenguas y los platos de comida. Y como Gogol descubre al final, habría sido Nidhil tanto tiempo como habría sido Gogol. Espero que te encuentres muy bien, espero que te suscribas, espero que nos compartas y antes de que te vayas, si a ti no te molestan los spoilers, te invito a que te quedes a continuación después del corte para que escuchemos esta reseña pero un poquito más a profundidad, un poquito más con ciertos pasajes de esta historia. O ya leíste esta novela, te recomiendo que te quedes al final para que también nos escuches con 3 párrafos que vamos a leer en voz alta, el inicio de 3 párrafos que vamos a leer en voz alta de esta novela y pues hacer un resumen un poquito más integral y minucioso de El Buen Nombre. Ahora, si no has leído la novela, pues ve a terminar de leerla, ponle pausa aquí, ve, terminas de leerla y regresas para que escuches lo que tenemos más adelante. Como ya dijimos en nuestra primera parte, El Buen Nombre, de Namesake en inglés, es una novela de Jhumpa Lahiri, ganadora del premio Pulitzer. La obra nos narra la vida de Gogol Ganguly, un hijo de inmigrantes bengalíes en Estados Unidos, y su lucha por reconciliar su identidad dividida entre la cultura de sus padres y su vida estadounidense. Con una prosa íntima y melancólica, Lahiri explora temas como lo es la inmigración, la pertenencia, el duelo y el peso de los nombres. La estructura más o menos va así. Los padres, Ashoke y Ashima. Ashoke, como lo dijimos, es un ingeniero bengalí que sobrevive a un grave accidente en tren en la India gracias a un libro de Nikolai Gogol, que este evento va a marcar su vida. Se casa con Ashima en un matrimonio arreglado y emigran a Boston, a Estados Unidos. Ashima extraña profundamente su hogar y lucha por adaptarse, y el nacimiento de su hijo Gogol, nombre temporal inspirado en el escritor ruso, se convierte en un símbolo de su vida entre estos dos mundos. En todo esto hay un pasaje clave que es importante y que quizás pueda describir todo lo que acabamos de decir, que dice así: en India, los padres eligen el nombre de sus hijos. En América, mi hijo lleva el nombre de un hombre que nunca conocí, en un libro que casi me mata. Dicho esto por Ashoke. En la segunda parte, la infancia y la adolescencia de Gogol se pudiese resumir en este pasaje clave:
Gogol no es un bengalí ni un americano. Es un fantasma atrapado entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno. Gogol odia su nombre, que considera raro y embarazoso. A los 18 años lo cambia legalmente por Nidhil, pero su familia sigue llamándolo Gogol. Estudia arquitectura en Yale y se distancia de sus raíces bengalíes, avergonzado por las tradiciones de sus padres. Tienen relaciones con mujeres estadounidenses, en el caso de Ruth o Maxine, que no comprenden su herencia cultural. Y en la tercera parte nos habla de la muerte de Ashoka y el regreso a sus raíces, ya que Ashoka muere repentinamente en un ataque al corazón, lo que obliga a Gogol a enfrentar su identidad. Se casa con Moshumi, una bengalí estadounidense, pero el matrimonio fracasa porque ambos buscan escapar de su herencia, y Gogol finalmente acepta su nombre y visita la India, entendiendo que su vida es un puente entre estas dos culturas. Toda esta tercera parte se puede resumir en una frase, en un pasaje que nos deja aquí el libro, que dice así: su nombre, que una vez odió, ahora es el único vínculo que le queda con su padre. Los temas principales es la identidad y los nombres. El nombre de Gogol simboliza la herencia no elegida y el conflicto entre la tradición y la asimilación. La Jiri cuestiona: ¿somos lo que nuestros padres esperan que seamos? Hay otro tema principal que nos habla de la inmigración y el desarraigo, ya que Ashima nunca se siente en casa en Estados Unidos, pero tampoco puede volver a la India. Gogol, por su parte, rechaza su cultura, pero al final la extraña. En un tercer punto que también se me hizo importante, un tema que se me hizo importante, es la pérdida y la memoria, ya que la muerte de Ashoka es un punto de inflexión. Gogol comprende que su nombre es un legado y no una carga. Y por último, el punto con el que a lo mejor se cierra esta novela es el amor y el matrimonio. Las relaciones de Gogol fracasan porque en su forma él niega su identidad, y Moshumi, la mujer con la que se casa, igual que él, también huye de su herencia. Los pasajes más destacados es Gogol, un hombre que no pertenece a ningún lado como él. El significado de su nombre. En el caso de cuando Ashima extraña la India. En Calcuta, el silencio significa paz. En Boston, solo soledad. En el caso de Gogol, que cambia su nombre, dice: Nikhil suena a un hombre que sabe quién es. Gogol suena a un niño perdido. Y finalmente, la aceptación. Ahora cuando alguien pregunta por su nombre, ya no corrige, dice: me llamo Gogol. La Jiri escribe con precisión quirúrgica, capturando emociones sutiles. Su novela fue adaptada al cine en el año 2006 y se convirtió en un clásico de la literatura de la diáspora. Reflexiona sobre las segundas generaciones de inmigrantes que navegan entre el pasado y el presente, pero te preguntarás por qué habríamos de leerla. Si te interesan las historias de inmigrantes, los conflictos generacionales, o simplemente una narrativa íntima y universal sobre pertenecer a dos mundos y no encajar en ninguno de estos mundos, El buen nombre es una novela conmovedora y profundamente humana. Quiero terminar nuestro programa como ustedes ya saben, pero antes de eso me gustaría, como ya lo hemos estado haciendo en los últimos programas, hacer un ejercicio de imaginación. ¿Les parece? Imaginemos para podernos trasladar a ese tiempo, en ese momento, y así cuando escuchen los primeros 3 párrafos que tenemos, puedan más o menos ubicarse en un espacio temporal. ¿Vale? Imaginemos un apartamento en los años 70 en Cambridge, una cocina con especias alineadas en frascos, una carta abierta en bengalí sobre la mesa, Ashima, ella siendo una sari pero con una raya en medio, mezcla cereales en un tazón mientras mira por la ventana nevada. Reflejada en el cristal, la silueta de un puesto callejero de Calcuta, y en el suelo, 2 pares de zapatos, unas sandalias indias y unas botas de nieve. En la pared, un calendario con el día del accidente del tren marcado en rojo, y sobre el sofá, una edición del Capote de Nikolai Gogol con la página del título arrancada. Y ya que tienes todo este paisaje en mente,
te voy a dejar con esta frase final. No era ni indio ni estadounidense, sino algo intermedio, un fantasma en el limbo. Si te gusta esta nueva forma de hipnosis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras y que nos dejaras tu libro favorito, ¿vale? Te mando un abrazo donde sea que nos encuentres. Y a continuación vamos a leer en voz alta los primeros 3 párrafos de este libro llamado No tengo miedo, de Niccolo Amaniti. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Los dejo con esto. El buen nombre, Humpalairi. 1. 1968. Una tarde bochornosa de agosto, 2 semanas antes de salir de cuentas, Ashima Ganguly está en la cocina de su piso de Central Square y mezcla en un cuenco de Rice Krispies, cacahuates Planters y cebolla roja picada. Añade sal, zumo de limón y rodajas finas de pimiento verde picante. Ojalá tuviera aceite de mostaza. Lleva todo el embarazo consumiendo esta mezcla. Vaga aproximación al tentempié que se vendía en las aceras de Calcuta y en las estaciones del tren de toda la India en rebosantes cucuruchos de papel periódico. Incluso ahora, cuando casi no le queda sitio en la barriga, este es el único antojo al que cede. Echa un poco en la palma de la mano y lo prueba. Sí, esta vez también falta algo. Mira sin ver la rejilla que hay sobre la encimera, de la que cuelgan sus utensilios de cocina, cubiertos todos por una fina película de grasa. Seca el sudor de la cara con una punta del sari. Está descalza sobre el suelo del linóleo gris jaspeado y los pies hinchados le duelen. La pelvis también por el peso del bebé. Abre un armario cuyas blandas están forradas con papel adhesivo a cuadros amarillos y blancos. Lleva tiempo pensando en cambiarlo. Saca otra cebolla roja y arruga la nariz mientras le quita la capa exterior crujiente y morada. Un calor desconocido le inunda el abdomen y a continuación nota un tirón tan fuerte que se dobla y ahoga un grito. Suelta la cebolla que cae al suelo con un ruido sordo. La sensación cesa y da paso a un molesto espasmo, más prolongado esta vez. En el baño descubre que tiene las bragas manchadas de una sangre densa y oscura. Llama a gritos a su marido Ashoke, aspirante a doctor en ingeniería electrónica por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT. Ashoke está estudiando en el dormitorio, con los codos hincados en una mesita plegable y sentado al borde de la cama, que consiste en 2 colchones individuales juntos cubiertos por un batik rojo y morado. Llama a su marido. Sí, pero no por su nombre. Cuando piensa en él, a Ashima nunca le viene a la mente su nombre, aunque sabe perfectamente cómo se llama. Ha adoptado su apellido, pero se niega a decir en voz alta esa palabra. No estaría bien. Eso no lo hace una esposa bengalí. Como los besos o las caricias de las películas indias, el nombre del marido es algo tan íntimo que no se pronuncia, que se oculta sabiamente. Así, en vez de gritar su nombre, formula una pregunta que se ha convertido en un sustituto y que, más o menos, podría traducirse como ¿me estás escuchando? De madrugada, llaman a un taxi que recorre las calles desiertas de Cambridge y sigue por Massachusetts Avenue y Harvard Yard hasta el hospital Mount Auburn. Ashima formaliza el ingreso. Responde a preguntas sobre la duración y la frecuencia de las contracciones, mientras Ashoke rellena los impresos. Está sentada en una silla de ruedas y la llevan por unos pasillos muy iluminados hasta un ascensor que es más espacioso que su cocina. En la planta de maternidad le asignan una cama junto a la ventana en una habitación que queda al fondo del pasillo. Le piden que se quite el sari de seda de Murshidabad y que se ponga un camisón de flores. Le da un poco de vergüenza, porque descubre que solo le llega hasta las rodillas. Una enfermera se ofrece a doblarle el sari, pero los más de 5 metros de tela escurridiza la exasperan y acaba metiéndolo de cualquier manera en la maleta azul pizarra. El tocólogo, el doctor Ashley, delgado y apuesto a la manera de un Lord Mountbatten, con el pelo entrecano en las sienes peinado hacia atrás, llega para ver si todo está bien. La cabeza del niño está donde tiene que estar. Ha empezado a descender. Le dice que el parto aún está en su fase inicial, que solo ha dilatado 3 centímetros. ¿Qué es dilatar?, le pregunta.
y el doctor Ashley junta 2 dedos y a continuación los separa, explicándole esa cosa inconcebible que su cuerpo debe hacer para que el niño pueda pasar. Es un proceso que lleva cierto tiempo, le explica el doctor Ashley. Como se trata de su primer embarazo, el parto puede prolongarse hasta 24 horas, a veces incluso más. Suscríbete a Crónicas Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónicas Lunares de Zoom es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónicas Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?